Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. El tema que vamos a tratar hoy son los beneficios de la cerveza. Sí, efectivamente, ¿cuáles son sus beneficios? ¿Cuánta podemos tomar? ¿Engorda la cerveza? ¿Y realmente es aplicable a tantas cosas en salud como se cuenta en Internet? Hoy lo vamos a ver. Primera pregunta y de las más comunes. ¿Engorda la cerveza? Es decir, ¿tengo ahí la panza cervecera? Bueno, vamos a dejar las cosas claras. La cerveza está hecha con agua, algún cereal, que habitualmente suele ser la cebada o el trigo, y el lúpulo. Una cerveza normal, una cerveza rubia, tiene 43 calorías por cada 100 mililitros. Esto quiere decir que si me tomo un vaso de cerveza, 250 mililitros, estoy consumiendo pues unas 90 calorías. Si me tomo un tercio, estoy en unas 130, y si me tomo una pinta, pues estoy en unas 250 calorías. El consumo habitual de una persona suele ser, en las mujeres, un vaso de cerveza al día, y en los varones, 2 vasos de cerveza al día. Con lo cual, si mis calorías basales en las mujeres suele estar entre 1500 y 2200 y en los varones con una actividad normal suele ser entre 2500 y 3000, perfectamente podemos tomar un par de vasos de cerveza y no nos afectará nada en nuestra dieta. ¿Y entonces por qué viene esto de la tripa cervecera? Pues porque en verano, habitualmente, pues si estamos en una terraza y nos tomamos 2 jarras de medio litro, estamos consumiendo 1 litro de cerveza, que son 430 calorías. Y generalmente no la tomamos sola, no la tomamos acompañada. Con lo cual estamos haciendo una comida simplemente tomando 2 jarras de cerveza. Con lo cual, no es que la cerveza engorde, sino que su consumo excesivo, como casi todas las cosas, pues influye negativamente en la salud. Por lo tanto, un consumo moderado de cerveza es bueno para la salud. ¿Por qué? Pues porque tiene los cereales que son de absorción lenta. Además, tiene vitaminas del complejo B, riboflavina, y además tiene ácido fólico, con lo cual son unas vitaminas que actúan como cofactores en muchos procesos internos. Tiene una pequeña cantidad de alcohol, con lo cual a nivel cardiocirculatorio y del sistema central es beneficiosa. Pero, como recalcamos, con un consumo moderado. Otra pregunta, ¿son todas las cervezas iguales? Pues no, no es lo mismo consumir una cerveza rubia que una tostada, que una negra, que las cervezas artesanales. Cada cerveza tiene una composición diferente y algunas pues tienen más cantidad de alcohol que otras, con lo cual a la hora de su consumo, por ejemplo, es muy tradicional decir que la cerveza negra pues es la que más calorías tiene, etcétera. Bueno, pues porque tiene un poquito más de contenido en fibra, también tiene un poco más de alcohol, pero realmente se mueven los baremos que hemos comentado antes. Pues una pinta de una marca comercial conocida de cerveza negra pues suelen ser entre 200 y 250 calorías. Lo que sí es verdad es que tienen un mayor contenido en hierro y además pues este pequeño toque de fibra extra que tiene pues mejora a regular los niveles de colesterol con el LDL y el HDL. Y sobre el resto de efectos beneficiosos que vemos en la red, pues bueno, pues todos son efectos relativos. Hemos leído por ahí que, bueno, pues que es buena para el insomnio. Bueno, pues porque tiene ese efecto sedante del alcohol. Que es buena para el tránsito digestivo. Bueno, pues porque consumida con las comidas pues puede ayudar hasta en un 30 o un 40% a mejorar el tránsito. Que es ideal para mejorar las relaciones sociales. Pues exactamente lo mismo, con el alcohol pues disminuye un poco todas estas tabúes que podemos tener sociales y los puede mejorar. En definitiva, la cerveza es una bebida excelente, como siempre consumida de forma moderada. Así que tomaros una cerveza y compartir este vídeo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina clara es posible y necesaria. Muchas gracias.